sigamos estudiando juntos la Revolución Cubana para poder concluir con el tema y claro está que nos quede bien entendida la cuestión. Volvamos a Batista, a Fulgencio Batista, el señor que estamos viendo en nuestras imágenes. Recordemos que en el año 1952 Batista realiza en Cuba un golpe de Estado, recordemos que había sido sacado del poder en el 44 y ante esta situación en el 52 se organiza con su grupo de gente y realiza este golpe de Estado, armando así lo que sería una Cuba puramente dictatorial, es decir, una dictadura, imponiendo una dictadura en Cuba y además aprovechándose de los recursos de Cuba, sobre todo del turismo y haciendo del juego la inversión más importante en lo que era la isla. Pero la historia sigue, porque ante esta situación, al ver que Cuba se estaba volviendo un país poco serio, en el año 1956, y pasemos ya a nuestras próximas imágenes, van a aparecer dos señores. Decíamos entonces, en el año 1956, dos señores que van a formar parte de un grupo de revolucionarios nacionalistas. ¿Quiénes son estos señores? Seguramente ustedes de su casa pueden adivinar el nombre de alguno o de los dos también. Este señor que vemos aquí es ni más ni menos que el señor Ernesto Che Guevara. Y el otro señor que vemos aquí, Fidel Castro. Fidel Castro y Ernesto Che Guevara eran compañeros revolucionarios nacionalistas que, claro está, querían cambiar la situación de Cuba, iniciando una lucha guerrillera en la zona de Sierra Maestra. Como decíamos, por medio de una lucha guerrillera, para nombrarlo de alguna manera. Y gracias al apoyo que tenían de la población, las fuerzas castristas van a derrocar a Batista, es decir, Batista cae gracias a estas fuerzas de Fidel Castro en el año 1959. Ahora bien, el nuevo régimen acordó de inmediato una serie de medidas económicas y sociales, como por ejemplo la nacionalización de sectores claves como la industria, es decir, nacionalización de la industria, entre otras reformas que impuso este nuevo régimen. Cerraron los casinos, empezaron a hacerse campañas de alfabetización, inclusive Ernesto Che Guevara era él mismo el que alfabetizaba a sus guerrilleros, los que lo acompañaban por su lucha por la independencia de América. Y ante esto, claro está, y vayamos ya a nuestras siguientes imágenes, Estados Unidos se veía atacado y a su vez no se iba a quedar de brazos cruzados. Y recordemos que nosotros ya habíamos hecho mención en nuestros videos de la Guerra Fría a raíz del tema de la guerra de los misiles. Por eso volvamos a tomar un poquito la cuestión. Viendo que las fuerzas castristas estaban al poder, Estados Unidos se veía casi ofendido. Por lo cual, ante las crecientes, digamos, presiones que imponía Estados Unidos a Cuba, es decir, ahí está, vamos a anotarlo para que a ustedes les quede claro, se empezaron a tomar una serie de medidas, por ejemplo, lo que fue el bloqueo económico de Washington y la suspensión de la compra de azúcar cubana. Medidas que Estados Unidos quería hacer ni más ni menos que, digamos, que imponer a Cuba para meterle presión y sobre todo mucho miedo para que Cuba se rindiera finalmente a los Estados Unidos, pero claro está que Castro, Che Guevara y sus amigos revolucionarios y gente cercana a ellos no harían eso. Por ende, Fidel Castro, buscó ayuda en donde, señores, en ni más ni menos que la Unión Soviética. Dijo, bueno,
Vamos a ver si nuestros amigos los soviéticos nos pueden ayudar. Y como nosotros comentábamos en el video correspondiente a la Guerra Fría, esto fue ni más ni menos que una burla directa a los americanos, porque no solo los cubanos no se ofendían con estas presiones, con este bloqueo en Washington, ni tampoco con esta suspensión de la compra de azúcar, sino que vieron que Castro poco temió y fue hacia la Unión Soviética a decir, bueno, a ver, vamos a unirnos con los soviéticos a ver si nos ayudan. Y claro, los soviéticos eran comunistas, era otra aberración para Estados Unidos. Por eso, la CIA, recordemos, la policía estadounidense organizó una invasión militar con exiliados anticastristas que van a desembarcar en lo que se conoció como desembarco en la zona de Bahía Cochinos, en el año 1961, con el propósito, claro está, de derribar finalmente el régimen del señor Fidel Castro. Pero esta operación de desembarcar en la bahía de Cochinos fue un fracaso total para la CIA, para los anticastristas que desembarcaron y claro está, más que nada para Estados Unidos, porque estratégicamente los soviéticos decidieron, como comentábamos nosotros, instalar misiles en la isla apuntando directamente a Estados Unidos. Pero ojo, porque la cuestión no iba a ser tan sencilla. Si bien los soviéticos dijeron, bueno, vamos a poner misiles mirando a Estados Unidos, no fue tan así. Ahora vamos a ver por qué. Primero digamos que esto fue lo que se llamó la famosa crisis de los misiles, que sucedió ni más ni menos que en el año 1962. Estados Unidos bloqueó la isla e impidió el establecimiento de estos misiles que pretendía instalar la Unión Soviética. Y al final la Unión Soviética, viendo este bloqueo estadounidense, cedió y no los instaló, sobre todo por este temor, como siempre remarcamos cuando hablamos de Guerra Fría, este temor a una guerra nuclear. Imagínense, si los misiles que no pudo instalar la Unión Soviética, pero que pretendían ayudar a Cuba, hubieranse disparado a Estados Unidos y luego Estados Unidos hubiera disparado misiles también a Cuba, a la Unión Soviética, el mundo hubiera terminado en la nada, hubiéramos muerto todos. Y aunque la Unión Soviética y su dirigente en aquel momento, Khrushchev, recordemos, dirigente de la Unión Soviética, parecían, si se quiere, por decirlo de alguna manera, derrotados ante la opinión pública internacional, hoy se sabe que se lograron sus objetivos secretos, es decir, la retirada de misiles estadounidenses, tanto de Turquía, y la promesa del presidente Kennedy de que no se volviera a atacar por su parte Cuba. Es decir, hoy en día se pudo comprobar que de alguna manera esta crisis de los misiles fue tan solo un acto fallido que posteriormente terminó en algo bueno. La evolución de Cuba, vamos a decirlo, siempre fue diferente a la del resto de los países del mundo, sobre todo porque hasta hoy en día el régimen castrista sigue en pie. Es más, el régimen castrista muchos consideran que apartó cada vez más la isla de lo que sería el mundo en general, ¿sí? Sobre todo por esta fuerte dictadura, entre comillas, comunista que está implementada en la isla y sobre todo porque esta ideología comunista apartó a la isla del desarrollo, si se quiere, progresista que han tenido otros países de Occidente. Y para digamos, concluir finalmente con el estudio de esta revolución cubana, les cuento que en el año 1991, año en que cae el muro de Berlín en Alemania, sin consultar ni avisarle al gobierno de Fidel Castro, la Unión Soviética decidió retirar su personal militar de la isla. Es decir, retirada militar, como marcamos con la flecha, de la Unión Soviética. Bueno, básicamente esto fue la Revolución Cubana que logró que
Fidel Castro, volvamos a verlo en nuestras imágenes, pueda tomar el poder de la isla, implementar un régimen basado en una ideología comunista y claro está, ni mejor ni peor, supo llevar las riendas del país hasta hoy en día en donde sigue vigente Fidel Castro al poder. En el caso que ustedes quieran que profundicemos en algún video sobre el Che Guevara o algún tema que quieran resolver, pueden hacernos sus respectivas preguntas y con gusto las responderemos. Gracias por acompañarnos hasta aquí.